Entre las historias más impactantes de la Biblia se encuentra la de David y Betsabé, un relato de poder, deseo y tragedia. Pero, ¿qué sabemos realmente de Betsabé? ¿Era una víctima del destino, una mujer atrapada por las circunstancias? ¿O tuvo un papel más activo en lo que sucedió? Hoy exploramos la vida de esta mujer cuya casa estaba en la sombra del palacio, cuyo linaje la conectaba al poder, y cuya belleza encendió un fuego que cambiaría la historia de Israel para siempre. Betsabé no era una mujer común. Hija de Eliam, uno de los valientes más cercanos al rey, segunda de Samuel 23:34, y nieta de Aitofel, el consejero más sabio y astuto de David, segunda de Samuel 16:23. Su esposo, Urías, era también uno de los soldados más leales del rey, parte de su círculo de élite, segunda de Samuel 23:39. Vivía cerca del palacio, un lugar reservado para los allegados al rey. Desde allí, podía escuchar las trompetas que marcaban el cambio de guardia, los murmullos de las decisiones reales, y quizás, la soledad de un hombre que se había apartado de sus responsabilidades como líder. ¿Era consciente Betsabé de su posición privilegiada? ¿Entendía cómo su vida estaba entretejida con el trono de Israel? El día había transcurrido como cualquier otro. Betsabé, una mujer conocida por su belleza y elegancia, se encontraba en su hogar. Aunque vivía cómodamente, no era una vida perfecta. Urías, su esposo, estaba en la guerra. La casa se sentía vacía, y el eco de sus pensamientos llenaba los pasillos. Betsabé era una mujer profundamente consciente de su entorno. No era ingenua, entendía cómo funcionaba el mundo. Había crecido en un hogar lleno de intrigas políticas. Su abuelo, Aitofel, era consejero del rey, un hombre cuya sabiduría era legendaria, pero también temido por su capacidad de manipular situaciones. Por otro lado, su padre, Eliam, era un hombre de armas, cercano al círculo más leal de David. Por lo tanto, Betsabé conocía el poder y los peligros que éste traía consigo. Aquella tarde, mientras los sirvientes atendían sus tareas, Betsabé decidió cumplir con una tradición sagrada, el baño ritual de purificación. Según la ley, debía hacerlo después de su menstruación, un acto que simbolizaba limpieza y renovación. Levítico 15:19-30. Era un momento privado, íntimo, que conectaba su cuerpo y su espíritu con Dios. El lugar elegido para este baño no era un capricho. La terraza era privada, rodeada por muros que protegían de las miradas indiscretas. Pero algo era inevitable. La ubicación de su hogar, tan cerca del palacio, hacía que ciertas zonas estuvieran a la vista de los balcones reales. ¿Había elegido conscientemente bañarse allí, sabiendo que el rey podría verla? En ese mismo momento, David, el rey de Israel, salió a caminar por el balcón de su palacio. No era raro verlo allí. Era un hombre acostumbrado a meditar al aire libre, buscando inspiración y paz. Pero esa tarde era diferente. Su mente estaba inquieta, cargada de una extraña mezcla de aburrimiento y soledad. Cuando levantó la vista, la vio. Betsabé, envuelta en el vapor del agua, iluminada por los últimos rayos del sol. Era una visión que no podía ignorar. Su belleza parecía casi irreal, como una obra maestra pintada por el mismísimo Creador. David se detuvo. Sus ojos no podían apartarse. ¿Qué era lo que realmente lo había cautivado? ¿Era solo su belleza física o algo más profundo? Por otro lado, ¿sabía Betsabé que estaba siendo observada? Tal vez, en su posición, entendía que vivir cerca del palacio significaba estar bajo la mirada constante de la realeza. ¿Había algo en sus movimientos que denotaba intencionalidad?
¿O simplemente estaba perdida en su propio mundo, ajena a los ojos que la seguían? El ambiente estaba cargado de misterio. David, el hombre que había vencido a Goliat, que había escrito salmos llenos de amor por Dios, ahora se encontraba atrapado en un deseo que no podía controlar. Betsabé, por su parte, parecía una figura etérea, una mujer cuya vida estaba a punto de cambiar para siempre, aunque aún no lo supiera. Cuando David regresó a sus aposentos esa noche, no podía apartar la imagen de Betsabé de su mente. Era como si una llama hubiera sido encendida en su interior, una que ni siquiera sus más profundas oraciones podían apagar. A la mañana siguiente, llegó un mensajero del palacio. «El rey desea verte», dijo con respeto, pero también con la firmeza de quien sabe que una orden del rey no puede ser rechazada. Para Betsabé, ese momento fue crucial. ¿Qué debía hacer? Negarse era impensable, pero aceptar significaba entrar en un terreno peligroso. Sin embargo, Betsabé no mostró resistencia. Se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo que reflejara tanto modestia como elegancia. Su esposo estaba lejos, en el campo de batalla. Urías, aunque honorable, pasaba más tiempo con sus compañeros de guerra que con ella. La soledad de Betsabé era palpable, y ahora, el hombre más poderoso de Israel la llamaba. Al llegar al palacio, fue recibida con todos los honores. Las paredes de mármol, las cortinas de lino y el aroma de incienso creaban un ambiente que podía intimidar a cualquiera. Pero Betsabé caminó con la gracia de alguien que entendía su lugar en el mundo. Cuando se encontró frente a David, no hubo palabras al principio. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, parecía que el tiempo se detenía. David, el rey, estaba a sus pies, no por obligación, sino por deseo. Ese día, David y Betsabé estuvieron juntos, y el pecado quedó consumado. Betsabé regresó a su casa, pero la llama que se había encendido entre ella y David no podía apagarse. Poco después, descubrió que estaba embarazada. Era un secreto peligroso, uno que amenazaba con destruir no solo su vida, sino también la del rey. Cuando David se enteró, su mente comenzó a tramar un plan. Debía ocultar la verdad a cualquier costo. Así comenzó la conspiración que llevaría a Urías, el esposo de Betsabé, a la muerte. ¿Sabía Betsabé lo que David planeaba? ¿Fue cómplice silenciosa o simplemente una mujer atrapada en una red de intrigas más grande que ella misma? Cuando Urías murió, Betsabé se convirtió oficialmente en la esposa de David. Pero el peso del pecado no podía ser ignorado. Dios envió al profeta Natán para confrontar al rey. Y aunque Betsabé no fue mencionada directamente en la reprimenda, el dolor de la consecuencia cayó sobre ambos. El hijo que Betsabé llevaba en su vientre murió poco después de nacer, un recordatorio de que el pecado tiene un precio. Para Betsabé, fue un momento de profunda pérdida. Había perdido a su esposo, su reputación y ahora a su hijo. Pero en medio del dolor, Dios mostró su gracia. Betsabé concibió nuevamente, y ese hijo sería Salomón, el futuro rey de Israel. La historia de David y Betsabé nos enseña que incluso en medio del pecado y el caos, Dios puede redimirnos. Nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones y sus consecuencias, y a buscar la gracia divina. ¿Qué podemos aprender de Betsabé? Primero, las decisiones importan. Ya sea intencional o no, nuestras acciones tienen impacto. Segundo, la gracia de Dios es mayor que nuestros errores. Betsabé pasó de ser una figura escandalosa a la madre del rey más sabio de Israel. Tercero, Dios usa nuestras vidas para su propósito, incluso cuando no lo entendemos. Hoy, esta historia nos invita a examinar nuestras vidas. ¿Estamos viviendo con intencionalidad o dejándonos llevar por las circunstancias? Recuerda que, como Betsabé,
Dios puede transformar incluso los momentos más oscuros en algo hermoso. Comparte este mensaje, reflexiona y busca vivir conforme al propósito de Dios. Si esta historia ha sido de bendición para ti, te invitamos a compartirlo con otros y a suscribirte al canal. Juntos, sigamos aprendiendo de la palabra de Dios y caminando en su propósito. Gracias por acompañarnos.